Hoy vamos a desmontar a una de las figuras más reconocibles de la historia, el rey del Olimpo, Zeus. Todos tenemos en mente esa imagen clásica, ¿no? Una figura imponente, con barba, lanzando un rayo desde su trono en las nubes. Es una imagen potente, casi un logotipo, pero es increíblemente incompleta. Exacto, porque la realidad mitológica de Zeus es mucho más compleja, mucho más extraña y, francamente, contradictoria. Detrás de ese cliché del dios todopoderoso se esconde una historia de trauma familiar, de rebelión, de escándalos y de un poder que, como veremos, no siempre fue tan absoluto. Es que es una historia de origen digna de una tragedia griega, claro, seguida de un reinado que parece, no sé, una telenovela cósmica. Pues esa es nuestra misión de hoy. Vamos a sumergirnos en esas historias menos conocidas, extraídas de diversas fuentes, para descubrir al dios que se oculta tras el arquetipo. Exploraremos sus violentos orígenes, sus caóticas relaciones y su sorprendente legado, que llega hasta nuestros días. Para entender a Zeus, ¿por dónde empezamos? Supongo que por el principio, con su familia. Y su familia, bueno, no era precisamente un ejemplo de estabilidad. Para nada. Para entender a Zeus, primero hay que entender de dónde viene. Y su historia no empieza en un trono, sino, literalmente, en el estómago de su padre, Cronos. ¿En el estómago? Sí. Cronos era el líder de los titanes, la generación de dioses anterior a los olímpicos, y le llegó una profecía. Uno de sus propios hijos lo destronaría, justo como él había hecho con su padre, Urano. El clásico ciclo de violencia generacional, pero a escala divina. ¿Y cuál fue su solución para evitarlo? Su solución fue directa y aterradora. Cada vez que su esposa Rea daba a luz, él cogía al bebé y se lo tragaba. Un momento. ¿Cómo que se lo tragaba? Así de simple. Entero. Uno detrás de otro. Pero, ¿vivos y enteros? Es una imagen brutalísima. Absolutamente. Rea vio cómo desaparecían en la garganta de su marido Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón. Así que, como es comprensible, cuando nació su sexto hijo, Zeus, decidió que ya era suficiente. Estaba desesperada. ¿Y qué podía hacer contra el rey de los titanes? Usar el ingenio. Envolvió una gran piedra en pañales y se la entregó a Cronos. Y él, cegado por su paranoia, pues se la tragó de un bocado pensando que era su hijo. Mientras tanto, el verdadero Zeus fue llevado en secreto a una cueva en Creta. O sea que el futuro rey del universo empezó su vida como un fugitivo. Exacto. Allí lo criaron unas ninfas y lo protegían unos guerreros, los curetes, que hacían chocar sus escudos para ahogar los llantos del bebé y que Cronos no lo oyera. ¡Qué historia! Se alimentaba de miel y de la leche de una cabra sagrada, Amaltea. Su primer acto de rebeldía, su primer desafío al orden cósmico no fue lanzar un rayo, fue simplemente sobrevivir. Y sobrevive, crece y, supongo, llega el momento de la venganza. Por supuesto. Cuando Zeus alcanzó la edad adulta, regresó para enfrentarse a su padre. Pero no lo hizo solo con fuerza bruta. Lo hizo con astucia. Con la ayuda de una diosa llamada Metis, preparó una poción y engañó a Cronos para que la bebiera. ¿Una poción para matarlo? Peor, una poción para que lo devolviera todo. ¿Cómo que todo? Hijos, hay que imaginar la escena. 5 dioses que habían crecido dentro de él son expulsados ya adultos, completamente formados. Madre mía. Furiosos y listos para la batalla. Eso es increíble. De repente, Zeus no está solo. Tiene a todo un ejército de hermanos mayores a su lado. Y así comenzó la titanomaquia. Una guerra de 10 años que sacudía los cimientos del cosmos. Los olímpicos contra los titanes. La guerra estuvo estancada mucho tiempo, hasta que Zeus tomó una decisión estratégica, clave. Liberar a unos aliados que su padre había encerrado en el Tártaro. En el inframundo. ¿A quiénes? A los cíclopes, gigantes de un solo ojo y herreros prodigiosos. Y como agradecimiento forjaron para Zeus sus armas más icónicas, el trueno, el relámpago y el rayo. Con este nuevo poder de destrucción masiva, la victoria fue, inevitable. Y aquí llega uno de los datos más curiosos que he leído. A pesar de ser el líder y el rey de los dioses, Zeus era técnicamente el más joven. El Benjamín, sí. Hestia fue la primera en nacer y la última en ser vomitada, por lo que a veces se la considera la mayor y la menor a la vez. Vaya lío. Pero sí, Zeus era el último en nacer. No fue su edad lo que le dio el trono, sino su liderazgo en la rebelión y, claro, su dominio del rayo. La clásica dinámica familiar donde el hijo menor la lía y acaba al mando de todo. Exactamente eso. Bien,
Zeus ha ganado, es el rey, se tranquiliza todo. Empieza una era de paz y orden. Ni mucho menos. Su reinado fue una era de caos, lujuria y poder absoluto, empezando por su propio matrimonio. Se casó con su hermana Hera, que es, irónicamente, la diosa del matrimonio y la familia. La ironía es tremenda. Uno pensaría que la diosa del matrimonio tendría una unión feliz. Nada más lejos de la realidad. Su matrimonio fue una guerra fría constante. Zeus era incapaz de ser fiel. Ya, sus infidelidades son legendarias. Continuas. Y Hera lo sabía. Gran parte de su existencia la dedicó a perseguir implacablemente a las amantes de Zeus y a los hijos que nacían de esas uniones. Sus venganzas eran terribles. Transformaba a sus rivales en animales, las maldecía, enviaba monstruos para atormentarlas. Un horror. O sea que Zeus, el señor del universo, le tenía miedo a su mujer. Vivía aterrorizado por la ira de Hera. Muchos mitos lo describen moviéndose escondidas, temeroso de que ella descubriera su último engaño. Y para eludir su vigilancia, Zeus se convirtió en un maestro del disfraz. Y no hablamos de simples cambios de ropa, ¿verdad? No. Sus transformaciones eran extremas y a menudo muy extrañas. Para seducir a Leda, la reina de Esparta, se convirtió en un cisne. ¿En un cisne? Sí. Para raptar a la princesa Europa, se transformó en un majestuoso toro blanco. Para llegar hasta Danae, que estaba encerrada en una torre de bronce, se convirtió en una lluvia de oro que se filtró por el techo. Lluvia de oro. Desde luego era creativo. Y eso no es todo. También adoptó la forma de un águila, una serpiente, incluso una hormiga. Pero quizá la transformación más perturbadora fue cuando se hizo pasar por su propia hija, la diosa Artemisa. ¿Cómo? Se disfrazó de su hija. Sí, para acercarse a Calisto, una de las ninfas seguidoras de Artemisa que había hecho un voto de castidad. ¡Qué turbio! Suplantar la identidad de tu propia hija para una conquista es uno de los puntos más oscuros y extraños de su mitología, sin duda. Entiendo. Y la consecuencia de todo esto fue una descendencia. Masiva, innumerable. Se le atribuyen más de 90 hijos documentados entre dioses y mortales. La lista es un quién es quién del mundo griego. Atenea, Apolo y Artemisa, Hermes, Dioniso. Y también héroes mortales. Claro. Perseo, Heracles, que conocemos más como Hércules, e incluso Helena de Troya, cuyo rapto desencadenaría la guerra más famosa de la antigüedad. Parece que había una regla no escrita. Si un personaje era excepcionalmente poderoso, había muchas papeletas de que Zeus fuera su padre. Era casi una garantía. Y hablando de nacimientos, el de su hija Atenea es, sin duda, el más extraño de todos. Más extraño que nacer de una lluvia dorada. Mucho más. Antes de casarse con Hera, Zeus estuvo casado con Metis, la diosa de la sabiduría. Cuando Metis quedó embarazada, una profecía. Otra vez las profecías. Siempre las profecías. Siempre. Le advirtió a Zeus de que el segundo hijo que tuviera con ella sería un varón destinado a derrocarlo. La misma historia que con su padre Cronos. Se repite el patrón. Exacto. Y asustado, Zeus tomó una decisión aún más radical que la de su padre. Se tragó a Metis entera, mientras estaba embarazada. Se tragó a su esposa embarazada. Esto se pone cada vez más oscuro. Pues sí. Y tiempo después, Zeus comenzó a sufrir un dolor de cabeza insoportable. Una migraña, de proporciones divinas. El dolor era tan agudo que le pidió a Hefesto, el dios herrero, que le abriera la cabeza con un hacha. Un momento. ¿La solución a su dolor de cabeza fue partirse el cráneo con un hacha? La solución divina, sí. Hefesto obedeció y del cráneo abierto de Zeus surgió Atenea. Increíble. Y no como un bebé, sino ya adulta, vestida con armadura completa, lanza en mano y lanzando un grito de guerra. Técnicamente, Zeus dio a luz, desde su cerebro. ¿Fue siempre así? ¿Ocupó siempre esa posición? Es una pregunta excelente, y la respuesta es probablemente no. Hay evidencias de que en tradiciones griegas más antiguas y en culturas mediterráneas previas como la minoica, la deidad principal era a menudo femenina. Una diosa madre. Una especie de gran diosa madre de la fertilidad, sí. Se cree que cuando los pueblos protogriegos llegaron a la región, impusieron su panteón patriarcal, y Zeus, su dios del cielo, pues absorbió los poderes y atributos de dioses más antiguos para consolidarse como rey. O sea que su ascenso pudo ser también una especie de conquista cultural y religiosa. Exacto. Y aún así, incluso en la mitología clásica, su poder no era absoluto. Existía una fuerza superior a su voluntad. ¿Algo por encima del propio Zeus? Sí. Las Moiras, los hados para los romanos. Eran 3 hermanas que tejían el destino de dioses inmortales.
y ni siquiera Zeus podía alterar sus destinos, No controlaba el destino. ni el suyo propio. Podía ser el rey, pero no el dueño del destino final. Eso le da una dimensión de vulnerabilidad que no solemos asociarle. Y más allá del rayo, que es su marca personal, tenía otros símbolos importantes. Por supuesto, su animal sagrado era el águila, un símbolo de poder que ha perdurado siglos. Está en los emblemas de imperios desde Roma hasta Estados Unidos. Y su árbol sagrado era el roble. De hecho, uno de los oráculos más antiguos de Grecia, el de Dodona, era una arboleda de robles. Los sacerdotes interpretaban el susurro de las hojas como mensajes directos de Zeus. Fascinante. Pero aquí me surge la mayor de sus contradicciones. Hemos hablado de su comportamiento caótico, sus infidelidades, su crueldad. ¿Cómo es posible que este dios fuera también el dios de la justicia y la ley? Esa es la gran paradoja de Zeus. A pesar de todo, era el garante del orden cósmico y sobre todo de la hospitalidad. Un concepto sagrado para los griegos conocido como xenia. La hospitalidad. Proteger a los huéspedes, a los extraños, a los suplicantes, era una de sus funciones principales. Violar esas leyes era una ofensa gravísima que atraía su ira de forma casi segura. ¿Tienes algún ejemplo de esto? Hay muchos mitos donde castiga severamente a reyes por maltratar a sus invitados. Y a veces incluso mostraba una sorprendente contención. Cuando Prometeo robó el fuego para la humanidad, el castigo de Zeus fue terrible. Claro, encadenarlo a una roca para que un águila le devorara el hígado. Terrible, desde luego. Pero no fue la aniquilación total que pedían otros dioses. Demuestra que a pesar de su temperamento, era capaz de ejercer una justicia, digamos, mesurada. Una justicia brutal, pero con ciertos límites. Visto todo esto, su legado tiene que ser inmenso. ¿Cómo llega esta figura tan compleja hasta nosotros? Principalmente a través de Roma. Cuando Roma conquistó Grecia, no eliminaron su mitología, la asimilaron. Hicieron un copia y pega cósmico. Zeus fue rebautizado como Júpiter o Jove, pero sus historias, sus escándalos, todo se mantuvo prácticamente intacto. Y los romanos lo llevaron a todos los rincones de su imperio. Exacto. Lo veneraron tanto que le dieron su nombre al planeta más grande. Y su nombre se filtró en nuestro lenguaje. La palabra jovial, que significa alegre, amigable, viene directamente de Júpiter. Aunque viendo su historial de ira y paranoia, jovial no parece el adjetivo más preciso para describirlo. Es bastante irónico, la verdad. Pero lo más sorprendente de todo es que su culto no ha desaparecido por completo. ¿Cómo que no? Hay gente que sigue rezando a Zeus. Sí, aunque la religión griega antigua fue desplazada hace siglos, en las últimas décadas ha surgido un movimiento de resurgimiento conocido como helenismo. Hay practicantes en todo el mundo, incluso en Grecia, que han retomado el culto a los dioses olímpicos y siguen honrando a Zeus. Es alucinante que una figura tan antigua siga teniendo fieles hoy en día. Y, por supuesto, está su presencia en la cultura popular, que es innegable. Es una figura que sigue fascinando. La vemos en el cine, desde el Hércules de Disney hasta en superproducciones. En videojuegos como God of War, donde es un antagonista formidable. Y en la literatura, claro, con Percy Jackson. Exacto. Sigue siendo un arquetipo de poder y autoridad al que recurrimos una y otra vez. Entonces, para resumir esta figura tan llena de aristas, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con un tapiz de profundos contrastes. Fue un libertador que se convirtió en tirano, un dios de la justicia que actuaba por capricho. Fue un héroe y fue un villano, una fuerza de la naturaleza con debilidades profundamente humanas. Un personaje mucho más complejo, imperfecto y por eso mismo más fascinante, que esa simple imagen del dios con el rayo. Nos dejas con una visión de Zeus mucho más rica y en cierto modo humano. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión final. Las historias de Zeus, con su brutalidad, sus pasiones y su justicia a veces arbitraria, pueden parecer reliquias de un pasado lejano. Sin embargo, cabe preguntarse si estos mitos sobre el poder absoluto, sus abusos y las complejas dinámicas familiares no son en el fondo un espejo exagerado de las mismas debilidades y conflictos que continúan definiendo la condición humana miles de años después.